La fe es indispensable, es un tema que constantemente vamos a estar hablando en la iglesia, tratándolo, porque es nuestro pan de cada día. Es de lo que vivimos y para lo que vivimos. La fe, vimos la semana pasada que nacemos a la vida de Dios por fe y después caminamos el resto de nuestras vidas para fe, por medio de la fe, a través de la fe. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual empieza de la fe. La palabra dice, ¿verdad?, que el evangelio nos revela la justicia de Dios por fe y para fe. Por fe, empezamos por la fe, allí empieza la cosa, y después para fe es de que vamos a continuar nuestra jornada con Dios por medio de la fe. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, esto es algo que una vez más continuamos caminando en fe. El día de hoy vamos a enfocarnos un poquito acerca de la persona de Dios, o más bien fe en Dios. Fe en Dios. Déjame leerte un versículo para empezar. Segunda de Timoteo 1:12. Dice, por lo cual también sufro estas cosas. Este es el apóstol Pablo hablando de que él predica el evangelio y por lo mismo muchas veces es perseguido, muchas veces es encarcelado. Dice, por lo cual también sufro estas cosas. Dice, pero no me avergüenza, porque yo sé en quién he creído. Y él nos dice, yo sé en quién he creído. Dice, y estoy convencido, y esta palabra me encanta. Dice, estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar, vamos a ver qué tan convencido estás. ¿Qué tan persuadido estás? Otras versiones dicen, porque estoy persuadido. Y la base es saber en quién he creído. No en qué, no en quiénes, en quién he creído. Y ahí hay una gran diferencia. Sabemos que una vez que le conocemos como Señor y Salvador, podemos conocer más de Dios, más de Dios. Y lo que quiero que nos enfaticemos el día de hoy es en creer en Dios, pero no necesariamente solamente como que existe. Creo que la mayoría estamos aquí, es un hecho que creemos que Dios existe. Si no, como que estaría raro que mucha gente estuviera aquí. Pero el creer que Dios existe no es suficiente. En Santiago el apóstol nos dice que aún los demonios creen y que Dios existe, ¿verdad? O sea, que creer que Dios existe no solamente es necesario, es ¿qué es lo que crees de Dios? ¿Qué es lo que crees acerca de Dios? Y la fe en Dios, tener fe en Dios es tener fe en su carácter. En otras palabras, es tener fe en su persona, en cómo es Él. Es tener fe en su naturaleza. Es tener fe en que Dios es bueno. Si tú vas a confiar en Dios, tú tienes que confiar que Dios es bueno, que Dios está de tu lado, que Dios está por ti. Tú no puedes tener fe en una persona si tú no confías en su carácter, ¿cierto o no? ¿Ok? Tú no puedes, quizá tú crees que existen, pero tú no confías en ellos. Tú no puedes descansar en ellos, tú no puedes depender de ellos a menos que tú confíes en su carácter. Tú no le das tu cuenta de banco a cualquier persona, ¿verdad? Tú no le das las llaves de tu carro a cualquier persona. Tú no dejas venir a tu casa a cualquier persona. ¿Por qué? Porque eres cuidadoso y porque eres sabio también, especialmente en la cultura, en estos tiempos. Es triste que en estos tiempos está difícil a veces ser un buen samaritano, porque a veces por ser un buen samaritano te puedes meter en problemas. Qué triste es esto, que quisieras ayudar a alguien a veces y ahora ya lo piensas, ¿verdad? Y lo van a voltear y lo van a grabar y no sé qué tantas cosas. Pero por sabiduría tenemos cuidado en quién dependemos, con quién confiamos,
con quién nos abrimos. ¿Por qué? Porque dependiendo el carácter de una persona, vamos a confiar en ellos. Lo mismo sucede con Dios. Para que tú confíes en Dios, para que tú puedas descansar en Dios, para que tú puedas depender de Dios, tú necesitas conocer su carácter. Tú necesitas estar seguro de cómo es su corazón, de cómo es Él. Y algo que podemos conocer en la palabra es de que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es fiel. Y si tú sabes en tu corazón y en tu mente que Dios es bueno y que Dios es fiel, entonces tú vas a poder confiar en Él. Pero no solamente es creer que Dios es bueno y que Dios es fiel, o conocer que Dios es bueno y que Dios es fiel. Es creer, es conocer, es saber, es estar convencido que Dios es bueno conmigo y que Dios es fiel conmigo. Porque una cosa es saber, esa persona es buena. Por ejemplo, esa señora es una muy buena mamá. Pues qué padre por sus hijos, ¿verdad? Pero a mí no me beneficia que sea buena mamá. Y muchas personas dicen, pues Dios es bueno, pero con otra gente, con los buenos, con los espirituales, con los que van a la iglesia, con los que dan. Y se descalifican a ellos de la bondad de Dios. Dios es fiel. No, si Dios es fiel solamente con aquella persona o porque hicieron aquello. Y te descalificas de la fidelidad de Dios en tu vida. En Éxodo 34, versículos 6 y 7, esta es toda una historia, no te voy a leer todos los versículos, pero en esa historia Moisés ha tenido encuentros con Dios, pero donde ha visto las maravillas de Dios, las proezas, milagros, así como que de lo más raro, de lo más maravilloso, te sorprendería ver esas cosas. Pero Moisés llega a un momento en donde dice, Dios, quiero conocerte a ti, no solamente tus proezas, no solamente las obras que tú haces, quiero conocerte a ti. Dice, quiero ver tu cara, quiero verte, ¿verdad? Y Dios le dice en pocas palabras, Moisés, no vas a poder verme. Dice, ahorita en tu humanidad no vas a poder verme. Si me ves, te derrites casi. Te voy a deslumbrar tanto con mi gloria, con mi santidad. No vas a soportar la gloria de mi presencia. Dice, pero voy a dejar que me conozcas un poquito. Y de hecho, en este versículo es uno de los pocos versículos donde Dios se describe a sí mismo. Y dice, yo soy el Dios que soy. Dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Y dice, y yo soy, y se empieza a describir, dice, soy un Dios paciente, soy un Dios amoroso, dependiendo de las versiones. Algunos dicen amoroso, algunos dicen misericordioso. Yo le añado los dos, porque Dios es amoroso y misericordioso. Dice, soy un Dios verdadero, soy un Dios fiel. Y esto me encanta, dice que por los siglos de los siglos yo soy fiel. Dice, soy un Dios perdonador y soy un Dios justo. Y soy un Dios justo, y dice, porque sé castigar justamente, sé juzgar correctamente. No lo hago por emociones, no lo hago por venganza, no lo hago porque tuve un arranque de sentimientos. Dice, yo juzgo correctamente porque soy justo. Y entonces, mi exhortación para ti, para el día de hoy y para el resto de tu vida, en tu caminar de fe, es de que estés convencido. ¿Estás convencido de que Dios es bueno contigo? ¿Estás convencido de que Dios es fiel? Y eso quiero animarte. Quiero que te armes de coraje y que digas, sí, estoy convencido. Y si no lo estás, voy a estar convencido, ¿verdad? Porque de aquí en adelante, todo lo que tiene que ver con tu vida, toda la fe que tú vas a estar viviendo, va a descansar en esta verdad, va a descansar en este fundamento, el que tú
confíes en Dios, que tú confíes en su personalidad, en su carácter, que tú confíes en su bondad y que tú confíes en su fidelidad hacia ti, hacia ti. Y sabemos que Dios nunca falla. Dios nunca falla. Ahora, muchas veces las cosas no suceden como queríamos o no suceden cuando queríamos, no suceden donde queríamos. Pero nada de esto tiene que ver con que Dios no es fiel y Dios no es bueno. Muchas veces nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que decidimos poner requisitos, ponerle especificaciones a Dios y decir, tiene que suceder de esta manera. Pero Dios nunca falla. Di conmigo, Dios nunca falla. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Su palabra dice que Él nunca va a fallar a su palabra, que Él nunca va a fallar a sus promesas. Tú puedes confiar en Él, tú puedes creer en Él y tú puedes creerle a Él. Confiar en su palabra es confiar en su carácter, es confiar en sus promesas. Dios es fiel. Confiar en Dios también tiene que ver con confiar en su voluntad. Y ahorita solamente estoy como generalizando, porque en este mensaje vamos a hablar acerca de confiar en Dios, confiar en su voluntad, confiar en su palabra. Y estos son temas que en otras ocasiones nos hemos llevado como series para hablar en cada una de estas áreas. Pero confiar en Dios lo podemos hacer un resumen. En conclusión, es confiar en su bondad y confiar en su fidelidad. Confiar en su voluntad es confiar en que Él desea lo mejor para ti. Yo me acuerdo que cuando era joven, cuando apenas recibí a Jesús, como a los 15, casi 16 años, yo decidí, ¿verdad?, que iba a servir a Dios por el resto de mi vida. Y no sabía ni qué iba a hacer ni cómo, pero yo dije, pues seguramente voy a ser una misionera y me voy a ir a África de misionera. Y eso para mí era un sueño, eso para mí era un anhelo. Pero la mayoría de mis amigos y amigas en la iglesia, pensar que Dios los fuera a mandar a África de misioneros era como un castigo. Y muchos de ellos decían, yo no quiero servir a Dios porque ¿qué tal si me manda a África, verdad? Y yo decía, que me mande a África. Pero la mayoría de personas piensan como que hacer la voluntad de Dios va a ser una tortura para mí, va a ser algo que yo no quiero hacer. Y no, la palabra dice, Romanos 12, versículo 2, dice que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, no ser transformados o conformados a este mundo, sino ser transformados a su imagen. Y dice, para que conozcas la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces tú puedes descansar que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta, ¿ok? En otra ocasión, también otra señora, igual yo joven adolescente, otra señora con muy buenas intenciones. Esa señora era amiga mía, era amiga de la familia. En cierto momento fue como una líder para mí con su esposo. Pero una vez llega con este libro y me dice, Laurita, Laurita, quiero que leas este libro. Dices, está bien bueno. Es de una muchacha que para servirle a Dios, que no le quería servir a Dios, pero después tuvo un accidente y le cortaron las piernas y ahora ya sirve a Dios. Y yo dije, no, gracias, ¿verdad? Yo no quiero leer ese libro. Y no se lo acepté, no lo leí. Pero porque muchas veces la gente piensa que la voluntad de Dios, otra vez más, es que algo malo te pase, es que te torturen. Simplemente el sentido común. Si tú eres padre, no necesariamente eres padre, si tú amas a alguien, tú les deseas lo mejor, ¿cierto? Tú no les deseas tortura, accidente, sufrimiento. Y la Biblia dice que Dios es bueno y que Él es un buen padre y que Él es un buen pastor.
y que Él es que solamente hay un bueno y es Dios. Solamente hay uno bueno y Él es el Señor. Entonces tú puedes confiar y descansar que no, Dios no te va a andar castigando con un accidente para que ahora le sirvas. Dios no te va a mandar una enfermedad para que recapacites. No. Yo como mamá he querido que mis hijos recapaciten muchas veces, pero en ningún momento he pensado, ojalá se enfermen, ¿verdad? Para que recapaciten. No, al contrario, cuando se enferman estoy haciendo todo lo posible porque se curen rápido. Y muchas veces con engaños, con malas ideas, religiosidad, no sé, mentiras del enemigo, tenemos falsas ideas acerca de la persona de Dios, acerca del carácter de Dios. En Mateo 6:10, cuando Jesús está hablando acerca del Padre Nuestro y orar al Padre, hay una frase que si tú conoces el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad. ¿Cuántos saben esta frase? Dice, Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Cierto? Di conmigo, como en el cielo, así en la tierra. Ok, entonces Jesús mismo dijo que oráramos, que creyéramos, que recibiéramos que la voluntad de Dios es la misma como en el cielo, aquí en la tierra. Ahora déjame preguntarte, quizá no sepas mucho del cielo, quizá nunca hayas hecho un estudio bíblico acerca del cielo. Estoy leyendo un libro acerca del cielo, está grandísimo, me está llevando no sé cuánto tiempo, porque es muchísimo. Pero lo que nos imaginamos del cielo, lo poquito que hemos escuchado del cielo, en el cielo hay enfermedad. No. En el cielo hay muerte. En el cielo hay pobreza. La Biblia dice, ¿verdad?, que en el cielo toda necesidad está suplida, no hay escasez. Dios habita en una gloriosa atmósfera. En el cielo hay tristeza. La palabra dice que Dios va a limpiar toda lágrima, ¿verdad? Y no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. En el cielo hay preocupación. En el cielo hay pleitos. Ok, entonces ya sabes la voluntad de Dios para tu vida. Así de fácil. Estabas pensando, Dios, ¿cuál es tu voluntad en el cielo como en la tierra? Dios, ¿será tu voluntad sanarme de esta enfermedad? Así como en el cielo, así la voluntad de Dios quiere que sea en tu vida ahora. Por lo tanto, ¿hay enfermedad en el cielo? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí aquí y ahora? No enfermedad. Tengo escasez, Dios, ¿querrás proveerme? Aunque fue mi culpa que me gasté mi dinero sin hacer buenas finanzas, buenas cuentas. En el cielo como en la tierra. Hay escasez en el cielo, están en deuda en el cielo. Tienen que apretar, ¿verdad?, la cintura y este día no comemos. No, Dios dice, como en el cielo, así también en la tierra. Por supuesto que quiero proveerte, dice el Señor. Yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Y si te equivocaste, si la regaste, si hiciste compras a lo tonto, arrepiéntete. La gracia de Dios te cubre, su fidelidad te protege, recibe perdón de Dios, ponte más buzo con tus finanzas, honra a Dios con tus finanzas y cree por su provisión aquí en la tierra como en el cielo. Hay angustia, hay desesperación, hay división en tu casa, en tu familia, en tu trabajo y tú dices, no, en el cielo como en la tierra. Y yo voy a ser ese portador del cielo en este lugar, con mi testimonio, con mis palabras, con mi presencia. Yo soy un representante del cielo, porque soy un ciudadano del cielo, ¿ok? Entonces, confiar en Dios
es confiar en su carácter. Confiar en Dios es confiar en su voluntad. ¿Puedes confiar en la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es bueno y su voluntad para ti es buena. Jeremías dice, ¿verdad? Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Gloria a Dios que podemos confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Romanos 4, 20, 21, otra persona, primero leímos que Pablo dice, yo estoy bien convencido en quién he creído y sé que Dios es poderoso y fiel para guardarme. Ahora vamos a ver el ejemplo de Abraham. Romanos 4, 20, 21 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido. Di conmigo, plenamente convencido. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¿Ok? En todo ese contexto nos está hablando acerca de la vida de Abraham. Si tú no conoces algo acerca de la vida de Abraham, la palabra dice que Abraham es como el fundador de nuestra fe, ¿verdad? Uno de los primeros hombres que decidió creerle a Dios y obedecerlo y creer en los planes de Dios. Y entonces este hombre, la palabra dice que tenía ya 100 años y no tenía hijos, primero 90 y después le llegó a los 100 sin hijos. Su esposa casi de la misma edad, sin hijos. Tú sabes que a esa edad, después de la menopausia, ya es imposible tener hijos. Y la palabra dice que Dios, todo esto es una historia que está en Génesis 18. Después tú lees esta historia, Génesis 18, especialmente del versículo 9 al 15. La Biblia dice que Abraham está en su casa, en el desierto con una tienda y está sentado, ¿verdad?, bajo una palmera, disfrutando con un coco el día caluroso que había. Y vio unas personas viniendo de lejos. Inmediatamente se paró, bien hospitalario, se para y los va a recibir y les dice, si eran solamente, ¿verdad?, turistas que andaban pasando, les dice, vengan a mi casa, agarren un poquito de sombra, descansen, yo les voy a dar de comer, les voy a dar de beber, siéntanse. Déjenme prepararles no un cabrito, les preparó toda una barbacoa de res y estos hombres, la palabra dice que uno era el ángel del Señor, probablemente el Señor Jesucristo representado como en ser humano sin tener carne y cuerpo todavía, ¿verdad? Misterios de la palabra, y otros eran unos ángeles. Pero Abraham no sabe. Abraham simplemente piensa que son peregrinos que andan caminando, los quiere servir y manda al criado que cosa la carne y le dice a Sara, su esposa, que prepare un pan. Y Sara la palabra dice que está en una tienda detrás del ángel del Señor que está hablando con Abraham. Y ella está, yo creo que preparando las tortillas, ¿verdad? Y cociendo el pan. Y Dios empieza a hablar con Abraham, el ángel del Señor empieza a hablar con Abraham y le dice, Abraham, dentro de un año vas a tener un hijo, Y Abraham así como que se queda como que, ¿verdad? No sabes mi edad, no sabes la edad de mi esposa, no sabes nuestra condición. Y Dios le dice, dentro de un año vas a tener un hijo. Sara en la tienda, con las tortillas, yo creo, ¿verdad? Escucha lo que está diciendo y la Biblia dice que se ríe por dentro. Así como que este hombre ni siquiera sabe lo que está hablando. Y dice, ¿cómo que mi esposo me va a dar un hijo? ¿Cómo que yo voy a tener un hijo? Es imposible. De plano, es una locura pensarlo. Y el ángel del Señor le dice a Sara, ¿por qué te reíste? Y Sara, ¿verdad? No me reí, dice. No me reí. Dice, sí te reíste. Y aquí yo solamente quiero que sepas que tienes esperanza
y yo tengo esperanza. Porque Sara, primero que nada, se rió de las palabras del Señor. Después le mintió en su cara. No me reí. Dios le dice, sí te reíste. Wow. Sara no creyó al principio, se ríe de la palabra del Señor, le miente al Señor, pero después, dentro de un año, ¿qué crees? Tuvo a su bebé, una imposibilidad. Y entonces todo el contexto de este versículo que te leí en Romanos 4, te lo voy a leer otra vez y ahora va a tener un poquito más sentido. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios de que iba a tener un hijo, Abraham no titubeó con incredulidad. Abraham le creyó a Dios luego. Sara fue la del problema, ¿verdad? Dice, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo te fortaleces en fe? Dando gloria a Dios. Y dice, estando plenamente convencido. ¿Convencido de qué? De que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. ¿Por qué? Porque cree que Dios es bueno, porque cree que Dios es fiel. Y después tenemos en Hebreos 11:11 el versículo de Sara, la historia de Sara. Hebreos 11:11 dice, por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Y tú dices, ¿cómo que consideró fiel? No, la Biblia nos dice que se rió y que mintió. Pero ahí es donde te digo, si tú alguna vez has dudado, si alguna vez te has reído, has mentido de las promesas de Dios, no las has creído, has dicho, eso es ridículo, jamás va a suceder, ¿cómo es posible? No lo creo. Tienes esperanza, porque seguramente después de que Sara se rió, seguramente después de que ella le mintió a Dios en la cara, ella se puso a analizar y reconocer, ¿sabes qué? Dios es bueno y Dios es fiel. Y todo lo que Dios le ha prometido a mi esposo Abraham, Dios lo ha cumplido. Dios le dijo a Abraham que se fuera de la tierra donde estaba, que él iba a estar con él, le iba a proveer. Dios ha sido fiel. Dios me ha liberado cuando mi esposo me ha vendido 2 veces. Okay, ese es otro tema, otra enseñanza. Dios es fiel. Y después ella empieza a considerar, dice, porque ella consideró fiel al que había prometido, al que había hecho la promesa. Y Sara, después de haber dudado, después de haberse reído, llega a la posición donde dice, yo creo en Dios y yo creo que Él es bueno y yo creo que Él es fiel para cumplir su promesa. ¿Y qué crees? Una vez que ella creyó, la palabra dice que tuvo fuerzas, a la edad que tenía, tuvo fuerzas para concebir un hijo. Y eventualmente toda una descendencia salió de allí. Así que hay esperanza, hay esperanza. Y déjame animarte una vez más. Si tú tuviste fe para salvación, que esa es una de las más grandes cosas que creer, si tú tuviste fe para creer que Jesús vino a morir por tus pecados, que Jesús te ofrece nueva vida, que Jesús ha perdonado tus pecados, que ahora eres un hijo de Dios simplemente por creer y por recibir por fe este regalo de Dios que es la salvación, la vida eterna. Si tú tuviste fe para creer eso, que creo que lo has tenido, felicidades, eres una persona de gran fe. Eres una persona de fe y con la fe que tuviste para recibir la salvación, esta fe te va a llevar a caminar la jornada de fe y a seguir recibiendo las promesas de Dios. Tú no tienes que preocuparte, necesito más fe, ¿qué tal si mi fe falla? Si crees en la salvación, date una palmadita y di, ok, tengo fe, puedo continuar con esa fe. Y acuérdate,
Jesús es el que empezó esta fe en ti. Jesús es el que logró la fe, el que te dio la fe, el que sustenta tu fe. Y esa fe va a continuar, y la palabra dice que Jesús es el que va a consumir, el que va a terminar tu caminar de fe. Así que no hay falla. Tú no tienes que preocuparte, tú no tienes que angustiarte. ¿Y qué tal si caigo? ¿Y qué tal si pierdo la fe? No. Si tienes fe en creer que Jesucristo es tu Señor, puedes creer en todas las demás promesas de Dios. Y cuando te falla la duda, cuando empiezas a cuestionarte, recuerdas que Dios es bueno y que Dios es fiel. Y que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Ahora, una cosa es tener la fe de Dios, una fe espiritual, una fe interna que tú sabes en tu corazón, que no depende de lo que tú ves. Porque nosotros no hemos visto la salvación de Dios, no vimos a Jesús crucificado, no lo vimos resucitado, pero ¿cuántos de nosotros creemos? Y tú lo crees, y tú crees en el Señor Jesucristo. Esto no es una fe intelectual, ¿ok? Es una fe del Espíritu, es un fruto del Espíritu, es un don del Espíritu. Tú tienes esta fe, esta convicción, esta seguridad. Cuando la palabra dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Algo dentro que tú sabes, ¿verdad? Pero después está la duda mental, la duda intelectual. Y esta duda mental y intelectual, esta simplemente se basa en pensamientos. Y no quiere decir que porque crees en Dios, muchas veces no vas a dudar o a cuestionar cosas, pero reconoce que simplemente es tu pensamiento, es tu lógica. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra cosas espirituales que operan principalmente en nuestra mente, contra argumentos lógicos, contra pensamientos que van en contra de la obediencia de Cristo, contra fortalezas en nuestras mentes. Entonces, tú puedes creer en Dios. Por ejemplo, tienes un dolor en la rodilla y tú crees que la palabra dice que por las llagas de Jesús has sido sanado, que Dios es tu sanador. Y es algo que tú lo crees en tu corazón. En tu corazón tú sabes que Dios te ha sanado, que tú vas a estar sano, que tú vas a poder vivir sin ese dolor de rodilla. Pero en tu mente muchas veces vas a pensar, ¿y cuándo? ¿Y a qué horas? ¿Y por qué? Y a lo mejor hice esto, y a lo mejor porque no calenté, y a lo mejor porque me jalé, y a lo mejor es un frío, y a lo mejor... Y tu mente va a estar cuestionando cosas. No le hagas caso, porque tú no caminas dependiendo de tu mente, tú caminas por fe. Pero dentro de ti tú sabes que Dios es tu sanador, que tienes la promesa de sanidad. Y entonces una cosa es la mente y otra cosa es el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, ¿ok? Entonces no te desanimes si en tu mente tienes pensamientos de duda, de lógica. Hay un versículo, no tengo esta historia aquí porque no pensaba contarte esto se me está viniendo a la cabeza, pero hay una historia donde Jesús va a sanar al hijo de un hombre que le pidió que sanara a su hijo, y Jesús le dice, ¿crees que puedo sanarlo? Y este hombre le dice a Jesús, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y esto es algo con lo que nos podemos relacionar en cuanto a la fe. Yo creo en mi corazón, creo dentro de mí, creo en mi espíritu, creo en las promesas de Dios, creo en el carácter de Dios, creo en la bondad de Dios, creo en la fidelidad de Dios. Pero mi cabeza a veces va a tener incredulidad. Mis pensamientos a veces van a tener incredulidad. Mis ojos a veces van a querer ver cosas o irse por los sentidos. Y este Señor le dice, Jesús, yo creo, ayuda mi incredulidad. Entonces,
No te descartes simplemente porque una vez dudaste o tuviste pensamientos de a lo mejor no funciona para mí. Ok, reconoce que son pensamientos y declara, no, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo creo en sus promesas, yo creo en su fidelidad, creo en su bondad. Estoy plenamente convencido de que el que prometió va a cumplir. Amén. Plenamente convencido. En Hechos 27-25, un versículo más. Ahora está aquí, está el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo va en un viaje a Roma. Él es prisionero, va en un viaje a Roma porque le espera un juicio en Roma donde él se va a presentar delante del César y delante de mucha gente importante. Y él está esperando este momento porque no solamente para su juicio, sino porque él quiere predicar el evangelio al emperador y a todos estos lugares donde va a ir. Sin embargo, en el viaje hacia Roma, van en este barco y todos prisioneros, y hay una tormenta. Hay una tormenta hay un huracán, de hecho, la palabra dice, un huracán que termina destruyendo mucho de su barco, terminan naufragando y la gente está bien asustada, bien temerosa. Y el ángel del Señor se le aparece a Pablo y lo conforta y le dice, Pablo, no te preocupes. Dice, no vas a morir aquí, vas a llegar a donde te dije que ibas a ir, a Roma, y se va a cumplir lo que te he mandado que hicieras. Y dice, y de hecho, por ti, ¿verdad? Nadie más va a morir. Ninguna de las personas que va contigo va a morir. Ahora, si tú lees la historia, no me voy a meter mucho en ello, pero una de las razones por las cuales naufragaron es porque no le hicieron caso a Pablo. Y muchas veces nosotros vamos a sufrir algunas consecuencias simplemente por estar relacionados o involucrados con gente que toma decisiones y termina afectándonos a nosotros. Ok, esto es una realidad. Ok, va a haber tormentas que tú vas a pasar en tu vida, no por tu culpa, sino por la decisión de alguien más. Pero Dios promete salvarte aún en medio de la tormenta. Y por ti, aún gente que ni sabe va a ser también protegida y salva, simplemente por tu causa. Y también esto nos muestra que aunque tú estés haciendo la voluntad de Dios, porque Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, aunque tú estés haciendo la voluntad de Dios, esto no quiere decir que no va a haber tormentas, ¿ok? La Biblia nunca nos dice que estamos redimidos de tormentas, pero Dios nos dice que Él nos va a proteger y a salvar aún en medio de la tormenta. Entonces, Pablo dice esta frase al otro día, ¿verdad? Va con las personas, con todos los prisioneros y con el capitán y los anima. Y les dice, Hechos 27-25, dice, por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios. Di conmigo, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Dice, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Esto es fe, esto es fe. Cuando tu barco está bien roto y ahora solamente tienes pedacitos en los que estás flotando y junta a todos y dicen, hey, no se preocupen. Dios me dijo que iba a llegar a Roma y ¿qué crees? Yo confío exactamente que voy a llegar a Roma. Y ustedes conmigo también, y ustedes conmigo. Y esto es una promesa con la que yo me he tomado muchas ocasiones. Muchas ocasiones Dios me ha dado una promesa de que esto va a suceder o cómo va a suceder. No sé cuándo, no sé cuánto se va a tardar, no sé cómo, pero sé que si Dios me dijo que esto iba a suceder, yo creo eso. Y a veces vienen problemas, vienen dificultades, vienen obstáculos, viene duda en la cabeza. Y mi confesión es esta. Yo confío en Dios que va a suceder exactamente como se me dijo. Yo confío en Dios que va a suceder exactamente como se me dijo. Y si Dios me dijo esto,
así va a suceder. ¿Cómo, cuándo, dónde? No lo sé, no necesito saberlo. Yo confío en Dios y estoy persuadida, estoy convencida de que Él es fiel, Él es bueno para cumplir lo que ha prometido. Y tu fe se basa en fe en Dios. Y tu fe en Dios se basa en conocer su carácter, en conocer su naturaleza. Tu fe está basada en tu fe en Dios. Tu fe en Dios está basada en confiar que Dios es bueno, que Dios es fiel, y en confiar en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, como en el cielo, así en la tierra, y en confiar en su palabra, que nunca falla, nunca falla. Sus promesas nunca fallan. Dios va a cumplir sus promesas. Un último versículo. 2 Corintios 1, 20, 22. Dice, todas las promesas que Dios nos ha hecho son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Ok? Entonces, Dios el Padre es el autor de la promesa. Dios el Hijo, Cristo, es el que pudo cumplirla, y por medio del cumplimiento de Cristo, ahora las promesas de Dios son una garantía para nosotros. Acuérdate, hay algunas promesas que era, si haces esto, entonces aquello. Si haces aquello, va a suceder esto. Y nadie podía cumplir las promesas de Dios al 100%. Pero Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Entonces, todas las promesas que el Padre nos ha ofrecido ahora son un cumplimiento en Cristo, dice la palabra. Dice, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Las promesas que el Padre hace, Cristo las hizo posibles para nosotros. Cristo obtuvo el sí a las promesas y nosotros hacemos la parte del amén, lo recibimos. Así sea en mi vida. Y dice que el Espíritu Santo es el que nos hace verlo eso como una realidad. Él nos da la garantía de que va a suceder. Él nos da la garantía. Dice, Dios puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. En nuestra serie anterior aprendimos un poco acerca del Espíritu Santo, que tenemos la presencia del Espíritu Santo. Muchos de nosotros tenemos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dudas de las promesas de Dios algunas veces? Si en tu cabeza dudas, si alguna vez entra el temor, la inseguridad, simplemente ponte a orar en lenguas. Piensa en la obra del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que te recuerda y te dice, hey, si me tienes a mí, todas las demás promesas van a ser un sí y un amén. Van a ser un sí y un amén. Yo soy la garantía. Dios no necesitaba darnos una garantía. Dios no necesitaba darnos una garantía de que sí voy a cumplir todas mis promesas. Muchas veces yo pienso, ¿verdad? Si yo fuera Dios, diría, cree en mí o te va mal, ¿verdad? Pero qué bueno que no soy Dios. Dios va más allá de su bondad y dice, te voy a dar una garantía de que voy a cumplir todas mis promesas. Y tú ya la tienes. Se llama el Espíritu Santo. Así que si alguna vez dudas de una promesa de Dios, piensa en la garantía que tienes. ¿Qué es una garantía? Es un documento legal, ¿verdad? Es algo que te garantiza que lo que se te prometió va a ser una realidad.
Dios el Padre te da la promesa. Cristo hace posible que tú puedas recibir la promesa y el Espíritu Santo te garantiza que con su presencia, que si lo tienes a Él, vas a tener lo demás. Vas a tener lo demás. Así que espero que con esta enseñanza, con estos versículos que leímos, podamos, junto con estos santos de la fe, podamos decir junto con Pablo: no me avergüenzo de Dios, porque estoy convencido en quien he creído, ¿verdad? Podamos decir como Abraham, que dice que no dudó, sino que se fortaleció en fe, estando convencido, plenamente convencido. O como Sara, que después de que se rió y mintió y lo negó, después dijo: consideró fiel aquel que había prometido. Consideró fiel. Tu fe en Dios depende de que tú descanses, de que tú confíes en que Dios es bueno y Dios es fiel. Y que confíes en que su palabra es verdad, nunca falla, sus promesas nunca fallan, y que confíes en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta en tu vida. Y entonces, con esta seguridad, con este fundamento, tú puedes decir: yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, y no voy a dejar de creer en mi Dios. Las cosas pueden volverse lo más horrible que pienso, no como lo esperaba, pero voy a seguir creyendo en Dios, porque Él es fiel y Él es bueno.